Saludos cordiales, estimados estudiantes. Bienvenidos a una sesión más de Lengua y Literatura. Comencemos. Bienvenidos, señores y señoritas. Vamos a comenzar con nuestra sesión de Lengua y Literatura. Un verdadero gusto poder contar con ustedes, con su profesor Eric, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Para empezar, he requerido y veo muy prudente poder tener un pequeño video. Sí, vamos a comenzar con un pequeño video. Quiero que lo analicemos muy bien, detenidamente. Son 4 minutos exactos en los cuales nosotros vamos a trabajar. Así que presten bastantísima atención a este video y quiero preguntarles acerca del mismo. ¿Sí? Así que muy atentos. Empezamos. Presten mucha atención, por favor, que vamos a responder una preguntita después.
bien. En este momento, señores y señoritas, hemos apreciado un pequeño video. Muy bien. Donde me van a decir qué relación tiene esto con literatura, qué tiene que ver con las clases. Para mí es muy importante que sean muy buenos estudiantes, sí, pero también es muy importante que nosotros tengamos una percepción abierta acerca de todo y ser buenos hombres, ser buenos estudiantes, ser buenos en todo, ¿sí? Y mi pregunta acá va a ser, tal vez, ¿cuál es aquel valor que apreciamos en este video? ¿Cuál es la importancia frente a nuestra sociedad? Una sociedad tal vez un poco calcinada, un poco dañada, donde pondría una palabrita, llamarla resiliencia, llamarla empatía, como aquella participación afectiva que todos nosotros podemos tener en pos de otro grupo de personas, al poder ponernos en sus zapatos y tal vez entender los sentimientos que viven estas personas, indistintamente de cualquiera, empáticos con nosotros mismos como compañeros, muchachos. Así que vamos a responder esta pregunta en este momento, por favor. Respondamos esta pregunta. Muy bien. Tenemos 30 segunditos para poder hacerlo, por favor. Mientras van respondiendo el video, la pregunta, perdón, quiero preguntarles, cabe recalcar, ¿qué Disculpen, apreciaron en el video? ¿en dónde respondemos? En la plataforma de Nearpod, donde estamos conectados, ¿sí? Acá nosotros nos unimos y nos conectamos. Muy bien. Con el siguiente código, como les había dicho al inicio, ingresamos a nearpod.com/students/ e ingresamos con este código y aquí podemos responder todo lo que vamos trabajando. Muy bien. ¿Cuál es el valor? Veo respuestas de Juan. Aprecio respuestas de Alejandro. Muy bien. Mientras les pregunto, señores y señoritas, ¿qué vieron en este video? Al principio veo que el niño lo marginaba porque lo veían de otra forma. Ya podía apreciar de que el niño quería era sumarse a ellos, poder ser tomado en cuenta en cada juego. Pero creo que tenía un problema de salud, según vi, y todos lo marginaban, pero él seguía intentando por no demostrar esa tristeza. Pero lo que pude entender también de que él luchó, incluso al último hubo una unión de fuerza, se dieron cuenta que todos eran igual, todos podían compartir un mismo juego, una misma vida y todo eso. Excelente, Alejandro, muchas gracias. Muy grata tú. También los niños dicen, los niños también se le reían porque ellos no sabían la dificultad que tenía el niño que no podía caminar. Muy bien, excelente, Juan. Gloria también nos iba a decir algo. Dice. ¿Sí? Sí. Primero los niños eran felices. Luego se burlaron del niño que le sucedió ese incidente, se burlaron por su condición. Vale. Pero al fin la unión hace la fuerza, licenciado. Muy bien, excelente. Vimos mucho lo que fue el trabajo. Listen, lo que yo entendí, o sea, del video es que, por ejemplo, al principio el niño lo marginaban y lo hacían, o sea, lo despreciaban por su discapacidad, ¿no? Por lo que él no podía hacer lo que los otros niños hacían. Entonces lo hacían de menos. Pero luego viendo que él, o sea como sea, él quiso esforzarse y quiso llegar a estar con el resto de personas, o sea, ellos vieron que podía hacer lo mismo que los otros. Y ahí lo que hicieron fue ayudarle para, o sea, estar juntos a pesar de cualquier obstáculo. Exacto. Muy bien, Stephanie. Muy, muy agradable su respuesta. Juliana, terminamos con usted. Dígalo, Juliana. Dígalo, Juliana. Se me fue la idea, Liz. Se le fue la idea. Bueno, pero aquí lo importante es a ver, dice, a ver. No, pues Liz, no me haga muy... No, dígalo. A ver, yo entendí que ante cualquier discapacidad que tengamos no es que discriminar a la persona o hacerla menos, que debemos más que todos tener, nosotros como personas, tener
¿cómo se dice la palabra? Tener, Empatía. bueno, no lo puedo decir, no me acuerdo cómo es la palabra. Debemos de ser comprensivos y a la vez debemos de ayudar a las otras personas que no simplemente por el hecho de tener una discapacidad no puede hacer lo que el resto de personas hacemos. Exacto. Que hay que ayudarlos a pesar de todo. Exacto. Licenciado. Sí, Luis. Licenciado, también hay que tener una sociedad más exclusiva. Ya, muy bien. ¿Por qué? Inclusiva. Inclusiva. Ah, ya, muy bien. Inclusiva, vale. Me gustó muchísimo esa palabra, de hecho. Inclusiva. Muy bien. Fernando, cuéntenos. Que veo que Ya está... dicen. Pues reconocer nosotros, como usted dijo, empatía, reconocer la palabra y el significado de empatía, que es más o menos ponerse en el zapatos de las otras personas y darse cuenta. Por ejemplo, uno a veces se siente súper bien porque tenemos todo, tenemos buena salud, pero si nos damos cuenta y nos ponemos en el zapato, en el lugar de las otras personas, quizás los problemas que tienen, les entenderíamos mejor. Y pues obviamente aplicar lo que es el amor, la sociedad. Y me gustó bastante el video. Qué bueno, me alegro bastante. Y por último, para culminar con esta primera etapa de nuestra sesión, realmente importante recordar algo. Nosotros no sabemos qué está viviendo incluso la persona que está al lado nuestro. No sabemos qué puede pasar por su mente, cómo le fue este día. No sabemos a ciencia cierta, pero solo les voy a dar un pequeño detalle. Una sonrisa puede cambiar el día de esa persona. ¿Sí? Y nada más. Con esto nosotros comenzamos con los géneros literarios. Vamos a dar una pequeña definición acerca de lo que es el género literario. Sin antes preguntarles, señores y señoritas, ¿qué se les viene a la mente al escuchar esta palabra? Géneros literarios. ¿Qué consideran ustedes que será este género literario? ¿Qué puede ser? Les escucho. Por ejemplo, uno de los géneros literarios es el lírico, es el... más. Ya, es el lírico, sí, estamos súper bien, Steffi. El lírico es uno de los géneros literarios, pero primero vamos por partes. La parte general, género literario, solamente estas dos palabras. ¿Qué se nos viene a la mente? Género y literario. ¿Qué será? Quiero escuchar comentarios de ustedes. ¿Qué se nos viene a la mente al escuchar? Acerca de unas obras literarias. Clasificación de obras. Género literario puede ser clasificación Son diferentes de obras categorías. literarias, géneros literarios. Ya, muy bien, hablamos de clasificación. Muy bien, género nosotros decimos que es una categorización de algo. Pues dentro de la parte literaria, sí, vamos a definirlo de la siguiente manera. Género literario como aquella agrupación de las obras literarias que van a ir atendiendo a su contenido y a su estructura. Realmente muy importante, ya que dentro de la retórica y de manera antagónica, los grupos más importantes en estos han sido el grupo narrativo, que es el género narrativo, el género lírico y el género dramático, muy importante. Asimismo, como los géneros literarios también tienen su propia estructuración formal y su propia temática. Muy atentos con esto. ¿Por qué? Porque esto han permitido a lo largo de las escrituras de las obras literarias establecer un cierto esquema previo a la creación de la propia obra literaria, las cuales se han clasificado en género y en subgénero, que consideran varios criterios muy importantes, que son los criterios semánticos, los criterios sintácticos, aquel criterio fonológico que puede expresar al momento de presentar un discurso de manera formal en base al contexto, a la situación y los afines que exista en determinado caso. Muy bien, y con esto nosotros vamos a continuar para poder establecer la tipología de lo que son los géneros literarios. Nosotros contamos con la tipología narrativa, lírica y dramática, comprendiendo que el género narrativo va a ser aquel tipo de género que va a expresar y que tiene un origen en el propio género literario, representándose en base a los hechos legendarios. Ojo ahí, generalmente comienza a hacerlos que estos sean pasados por verdaderos. O muchos de los casos de los géneros narrativos son basados en la verdad. ¿Por qué? Porque su forma de expresión habitual es la narración.
narración, descripción, diálogo, que son características que se entrelazan la una con la otra. En muchos de los casos se presenta de manera escrita y en otros casos se presenta de manera oral. Contada, un ejemplo muy claro para esto, que es la oralidad, y contada son las rapsodas. Al mismo tiempo, nosotros tenemos el género lírico. Cuando nosotros escuchamos o hablamos del género lírico, se nos viene a la mente escuchar el romance, el amor, en el que el autor comienza a describir y a transmitir sentimientos, emociones, sensaciones. Como un poema. Exacto, como un poema. ¿Respecto a qué? A un objeto o a una persona que sea su inspiración. El amor de su vida es su inspiración para decir el siguiente poema. ¡Pah! Excelente. Al mismo tiempo, la expresión habitual del género lírico, como dijo Alejandro, muy bien dicho, es el poema. Aunque los textos líricos suelen utilizar varias formas de expresión, siempre se presentan en verso, aunque varios de los textos líricos se presentan en prosa, lo que nosotros conocemos como prosa poética, que es realmente muy importante de entenderla. Y por último, el género dramático, que es realmente fundamental. ¿Por qué? Porque este va a estar ligado al teatro, aquel que se representa como algún tipo de episodio, conflicto en la vida de los seres humanos. ¿Cómo se representa? Por medio de un diálogo acerca de cada uno de los personajes. Entre sus características principales son aquellos rasgos del diálogo y que va a permanecer como una figura del narrador. Es decir, que se narra en el teatro, licenciado, claro, y es parte del género dramático, sí, aunque puede ser leída en su representación en un escenario para los espectadores, aunque esa tarea es llevada a cabo por los actores que se encuentran en este caso, que van a ser conducidos por un propio director, y cada uno de los géneros van a ser definidos por un medio de expresión y un estilo propio, que sí, debe adecuarse a una finalidad estética, que es dar un placer, repito, estético para los espectadores, y se puede expresar en el género dramático como verso o como prosa. Y para esto vamos a ver una pequeña subdivisión, y quiero que presten mucha atención para esta subdivisión, entender de manera general los géneros y subgéneros literarios. En este caso nos encontramos con un pequeño templo. ¿Alguien tal vez reconoce cuál es este templo? Desde su celular o computador ustedes pueden darle la vuelta, mirarle y decir, oh, ¿cuál será? ¿Cuál será? Una de las 7 maravillas de Dubái. ¿Cuál? ¿Puede repetirlo? Dubái. No es de Dubái, es de la India, es de la India. Taj Mahal. Ese no es de la casa de Aladino. Es a la vuelta, a la vuelta de la casa de Aladino. Nosotros le encontramos al Taj Mahal. Pero quiero contarles un poquito de este famoso Taj Mahal, que de hecho muy bien, como dijo Alejandro, está a la vuelta de la casa de Aladino con su esposita y todo, y queda perfecto. Pero también algo que es asombroso en el Taj Mahal es que es un templo, pero al mismo tiempo es una tumba. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros tenemos al emperador Shah Jahan. Este emperador había creado al norte de la India un templo con la finalidad de poner la memoria de su esposa que yacía muerta en esas épocas, que era Mumtaz Mahal, aquella esposa que dijo, tú eres y fuiste el amor de mi vida, te has impregnado en mi corazón y en todo mi ser, una de las obras que relata el Taj Mahal, en el cual quiero impregnar mi corazón en un templo y nuestros cuerpos van a yacer allí. Entonces, en otras palabras, el Taj Mahal es la representación del templo del amor, donde solamente los dos, es una tumba para solamente los dos, conocidos como esposo y esposa, emperadores de la época. Muy bien, ahora viene mi pregunta general, ¿y qué tiene que ver el Taj Mahal con los géneros literarios? El Taj Mahal tal vez nosotros lo podemos ver como una expresión de arte, ¿sí o no? Sí, belleza. Pero a continuación quiero que analicemos ¿qué género literario puede pertenecer al Taj Mahal para entenderlo como una expresión de arte? ¿Cuál de los dos? El lírico. El lírico, ¿por qué? Narrativo, ¿por qué? Sería lírico, dicen, porque ahí, o sea, como quien dice, se demostraron su amor los dos emperadores. Los dos emperadores expresaron su los emperadores, ajá, y por eso hicieron ahí, o sea, como quien dice, su
la tumba de su Nidito de amor. Su Y ahí nidito de como amor que para la eternidad. estuvieron juntos hasta la muerte. Ya, muy bien, exacto. Pero vamos a lo siguiente. ¿A qué grupo literario pertenece? Y yo les voy a clasificar a los tres. ¿Por qué? Si hablamos de un género narrativo, este Tajad Mahad nos permite entender la parte narrativa, la parte histórica, que tal vez puede ser imaginario, pueda que sí, pueda que no, pero también es basado en hechos reales para la creación de este texto narrativo. Segundo, lírico. Dígalo, dígalo, Alejandro. ¿Podría ser una novela de aventura? Exacto. No. Que de hecho hay novelas que son inspiradas en este templo. Segundo, texto lírico, ¿por qué? Porque expresa sentimientos, emociones en base a los dos, como muy bien dijo nuestra compañera. Y por último, es también dramático. ¿Por qué? Porque inmiscuye toda la personificación y personalidad que existió en la época. Muy bien, y con esto nosotros vamos a continuar a los subgéneros literarios. Cuando hablamos de un subgénero literario, nos estamos refiriendo en el género narrativo a la épica. A la épica. ¿Por qué la épica? Esta épica se refiere a todas aquellas hazañas en las cuales uno o más héroes generaron en base a una lucha real o imaginaria que se participó. Muy bien, como un tipo de expresión tradicional, ¿sí? Poemas épicos, etc. Epopeya, por la diferencia, nos vamos a la antigüedad, a esa edad antigua donde se generaba mucho la parte de la mitología, con un carácter mítico, donde sus personajes, ¿quiénes eran? Dioses, semidioses y seres mitológicos, ¿sí? Y entre estas obras nosotros tenemos por excelencia una obra literaria que le conocemos como la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea escrita por Homero. Por Homero, pero cabe recalcar que no es Homero J. Simpson, sino es Homero el griego. Por si acaso, para que estemos sumamente claros, ¿no es cierto? Vale. Después nosotros tenemos el Cantar de Gesta. ¿Qué pasa con el Cantar de Gesta? Aquella exaltación acerca de ¿qué? De todas aquellas hazañas realizadas en la Edad Media, en la época de la caballerosidad, donde habían caballeros, donde luchaban en contra de dragones. Aquí una obra por excelencia teníamos el Mío Cid. ¿Saben cuál es el autor del Mío Cid? A ver, vamos ahí. Mío Cid. Mío Cid, vamos a ver. ¿Cuál es el autor del Mío Cid? Tan. Les digo, el autor del Mío Cid era anónimo. ¿Ya? No tenía autor, era anónimo. Y vamos, entonces continuamos. Con esto nosotros tenemos el cuento, que es una narración realmente breve, que es muy pequeña a comparación de lo que nosotros conocemos como la novela. Porque la novela, ¿qué es? Es una obra extensa, escrita en prosa, la cual genera mucho placer estético para los lectores, al momento de generar una descripción o una pintura en base a sucesos que han pasado. Muy bien, al momento de hablar de ¿qué? De cosas, de costumbres, de pasiones y muchos caracteres que se puedan representar en un tipo de novela. ¿Cómo es eso de pasiones, licenciado, de costumbres? Entonces tenemos varios tipos de novela donde nos entrelaza nuestro pensamiento y decimos, no, esto está realmente interesante, qué bien. Ya, viste, se metió con Juanito, Menganito y el otro, ay, por Dios, qué buena que está la novela, hay que comprar el tomo 2, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que pueden suceder así. Y por último, la fábula, donde aparecen animales que tienen características humanas y que las historias siempre van a incluir un refrán, siempre van a incluir una enseñanza, una moraleja. Género narrativo. Género lírico, en su diferencia, se divide en dos, en un subgénero lírico antiguo y un subgénero lírico moderno. El subgénero lírico antiguo es la canción, donde comienza a expresar un poema admirado en base a una emoción o algún sentimiento. El himno, por la diferencia, también es un poema admirativo, claro que sí, pero es con una ambición de exaltación, el cual nosotros vamos a ver que tiene una tipología religiosa y patriótica, esta subdivisión de estas dos partecitas, para poderle entender sumamente claro. Acá la diferencia de la oda es que es un poema reflexivo y meditativo, en el cual también es muy importante que se comience a elogiar un tema o un asunto. Muy atentos con esto porque no todo está en el módulo, ¿sí? Tenemos
La égloga. Si hablamos de una égloga, ¿a qué nos estamos refiriendo? Como aquel poema bucólico, que tiene un sentido melancólico y meditativo para expresar. La diferencia con la sátira es que la sátira, sarcasmo, un poema mordaz que nosotros podríamos presenciar y generar para poder analizarla sumamente bien. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de sátira, la semana anterior nosotros analizamos lo que eran las figuras literarias. Hablemos un poquito de pleonasmo para poner a la sátira. Entonces, el día de hoy, William va a entrar para adentro y William nos va a quedar viendo en medio de un sentido lírico. El licenciado ha puesto en mi conocimiento entrar para adentro, lo cual yo saldría para afuera, tal vez. Un poco de sátira, sarcasmo en base a lo que vamos a trabajar. Y de paso hemos utilizado una figura literaria. Muy bien. Epigrama. El epigrama, poema mordaz, realmente conciso y que se escribe en verso. A diferencia del romance, aquel inspiración y poema narrativo característico de una tradición oral, compuesto y usado en combinación métrica y homónima. ¿Qué quiere decir esto de métrica y homónima? Que tiene un sentido de una rima y homónimo que se puede utilizar varias palabras con diferentes significados. Y tenemos ahora sí, muchachos, los subgéneros líricos modernos y contemporáneos, que es el soneto y el madrigal. Soneto, composición poética que se forma por 14 versos de arte mayor, entre los cuales nosotros vamos a expresar una idea. Y los madrigales, en otro tema, que es un poema lírico, breve, generalmente amoroso. Pero, este puede ir destinado ¿para quién? El madrigal, solamente para una dama, donde nosotros vamos a exaltar mediante 11 versos y 7 sílabas la idea de lo que es una mujer, de lo que es su belleza, de lo que es la excelencia del arte llamada mujer. No solamente en la expresión de la belleza externa, sino en la expresión de una belleza interna, que incluso es mucho más importante. ¿Vale? Y por último tenemos los géneros dramáticos. Bueno, en este caso llamémosle subgéneros dramáticos, que tenemos en conocimiento que son la tragedia, entendámosla muy bien, como aquella ocasión donde los personajes que están participando van a verse enfrentados de una manera misteriosa e inevitable contra el destino. En otras palabras, contra los dioses, tal vez. Es lo que les ha pasado de manera cotidiana. ¿Sí? Y esto tiene que ver muchísimo con la antigua Grecia, no se olviden de eso. La comedia, por otro lado, es una obra que representa la mayor escenificación y situaciones que se convierten en algo festivo o algo humorístico. ¿Sí? El melodrama, su diferencia son aquellos aspectos sentimentales y que a mi punto de vista son exagerados. El sentimiento, pero exagerado. ¿Sí? Muchas veces se convierten en algo tal vez patético o lacrimógeno, para utilizar mejor esta palabra. Y las obras se exageran con la intención ¿de qué? De poder provocar emociones a todo el público. Tragicomedia, mixtura entre la tragedia y la comedia. Y por último, la farsa, cuya estructura y trama, muchachos, siempre van a estar basadas en varias situaciones, en la cual todos los personajes que van a participar acá se comportan de manera extravagante y extraña, aunque muchas veces van a mantener ese don y ese dote de que es muy creíble lo que ellos están diciendo, de lo que ellos están haciendo. Muy bien. A continuación, nosotros vamos a analizar. Nos encontramos en un lugar. Quiero que me digan qué lugarcito sería este. Muy bien, ¿quién es este personaje? Juan Montalvo. Juan Montalvo, dice. Juan Montalvo, sí, segurísimos. Sí, Juan Montalvo. Sucre, Lice. A ver, ¿Sucre o Juan Montalvo? A ver, pensemos. Juan Montalvo. 100% Juan Montalvo. 100% parece. Juan Montalvo es 100% seguro. Eso. No hay 50-50, 100%. Entonces sí. Juan Montalvo. Aquí está con el general de las derrotas. El gran Eloy Alfaro. Ahora quiero que analicemos lo siguiente. Y vamos acá. Este personaje tenía su propio espacio. Estamos hablando de este museo, ¿no? Entonces, en este museo vemos que este personaje tenía un espacio para inscribir e inspirarse. Y yo quiero que ustedes piensen, ¿cuál tal vez es su lugar donde van a realizar tareas, donde van a trabajar, donde pueden crear algo? Un lugar donde les dé paz, les dé inspiración. ¿Cuál es aquel lugar? Piensen muy bien.
Tal vez es un cuartico donde no hay nada y no hay nadie. Tal vez es una sala, es un comedor, es un parque, es algún lugar. Piensen muy bien en cuál es ese posible lugar donde nosotros podemos encontrar inspiración. Quédense con ese pensamiento en su mentecita y vamos a continuar. Ahora hemos terminado la parte teórica y mi pregunta es, ¿tienen alguna duda o están listos para su lección? En este momento pueden preguntar, muchachos, si tienen dudas, inquietudes o absolutamente todo estuvo claro. Todo claro, excelente. Entonces, vamos a continuar. Y nosotros tenemos lo siguiente. En este caso, es completar los espacios, se llama esta pequeña actividad. Desde sus pantallas, vamos a tener, aquí les voy a poner una pausa, y nosotros vamos a ver lo siguiente. Tenemos los géneros literarios. Aquí nos dice, son, si no estoy mal, son los distintos grupos o categorías de las obras literarias, ¿sí? ¿Atendiendo a qué? Les ayudo solo con eso, creo que eran los espacios, contenido y estructura. Y ahí la retórica de la clasificación nos daba qué tipo de géneros, la primera definición que les di acerca de los géneros literarios. Y parte de la clasificación, donde eran tal vez sintácticos, fonológicos. ¿Recuerdan esa partecita? Entonces vamos a responder y tenemos exactamente 1 minuto para hacerlo. Muy bien. Yo puse listo, no sé si se envió o no. Sí, ahí se envía, no se preocupe. Muy bien. A continuación, vamos a poner un pequeño ejemplo del subgénero dramático, en este caso la comedia y el melodrama. ¿Conocemos alguna obra literaria que sea de comedia o que sea de melodrama? Y vamos a poner acá. Licenciado, yo me he visto las películas de Adam Sandler. ¿Esas aplican como género literario? Es película. Quiero que busquen, investiguen y pongamos aquí un tipo de obra literaria, una obra literaria que puede ser de comedia o melodrama. ¿Sí? Quiero que piensen muy bien. O sea, ponemos un nombre de una obra literaria. ¿Puede repetirle si no la escuché? Sí, no, con mucho gusto. Vamos, no se preocupen, repito. Aquí vamos a poner una obra que conozcamos, ¿sí? Ejemplo, yo la que conozco que es de comedia. Bueno, El Chavo Vale, va muy bien. Pero dentro de obra literaria, dentro de las más reconocidas, yo conozco, he escuchado mucho la importancia de llamarse Ernesto. Es una muy buena obra, ¿vale? Aquí nosotros podemos poner... muy bien. Aquí nosotros podemos poner imágenes, como nos guste. Lo que nosotros querramos apreciar y o aplicar, ¿vale? Entonces, ejemplo, yo quiero poner acá, porque esta considero que representa la comedia y la tragedia. Y vamos colocándole allí. Muy bien. Veo que estamos colocando, acá tenemos El Chavo, muy bien. Tenemos Caballería Rusticana de Pietro Mascagni, muy bien, del italiano, excelente, es buena obra, Stephanie. El Perro del Orfanato, esa no he escuchado, pero tarea para mí ir a investigarla. Muy bien, vamos a continuar, vamos escribiendo, investiguen. Don Quijote, claro que sí, Ismael. Don Quijote de la Mancha, aquella mixtura que tenemos con la comedia. Aquel caballero que luchaba en contra de gigantes por la vida de su amada Dulcinea. Aquel personaje que los gigantes resultaron ser molinos, pero que era una representación. Exacto, muy bien. Don Quijote, La Hoyo de Plauto, también es otra muy buena. El Gran Dictador de Charles Chaplin. Sí, entra El Gran Dictador de Charles Chaplin dentro de la obra escogida. Sí, sí va. Romeo y Julieta dentro de melodrama. Excelente, Alejandro. Muy bien. Con esto continuamos. Muy atentos. Y ahora viene la siguiente actividad. La siguiente actividad es un memo test. Y eso de memo test, ¿qué es, licenciado? Donde nosotros tenemos imágenes, es un pequeño juego. Y vamos a recordar en dónde están las imágenes. Y vamos a ponerlas allí. Muy bien. Y ahora lo que no me acuerdo, licenciado, pues vamos a recordarlo. Y hacemos en la menor cantidad de intentos posibles. Muy bien. Y tenemos ahí, lo he hecho en 10 intentos. Y ahora, eso. Y ojo, que después de esto nos aparece una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué imagen representa el subgénero epopeya?
Epopeya. Pensemos, vamos resolviendo y les ayudo, pero vamos pensando. Tal vez será esta imagen que resolverá la idea del el subgénero epopeya. Licenciado, ¿pero cuál era la epopeya? Les recuerdo un poquito. Aquella epopeya es la que se presenta en la edad antigua, pero en aquella edad donde se presentaba con un carácter mítico, donde sus personajes eran dioses, semidioses y seres mitológicos, ¿sí? Entre las obras más importantes teníamos la Ilíada y la Odisea, no se olviden. Entonces, ¿cuál creen? Para que todos participemos en esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál será? Dicen, también puede ser también la epopeya, la Eneida. Dicen, La epopeya le pondría con el romano. Con el romano. Sí. La Eneida aplicaría muy bien. Y sí, muchachos, también. Sí, claro que sí. El 4 ponemos acá en el chat también. Número 4, veamos y verifiquemos nuestra respuesta si es correcta. ¿Es correcto o no? Y... acá en esa plataforma. Respondiste la pregunta correctamente. Qué inteligentes, muchachos, que son. Muy bien. Continuemos. En este momento, para terminar, tenemos una sumamente pequeña evaluación, donde vamos a responder unas preguntitas con opción múltiple. Esto se ha llamado Time to Climb, que es tiempo de escalar. Muy bien. Vamos el día de hoy a irnos al Himalaya. Muy bien. Y acá nosotros vamos a participar. Muy bien. ¿Qué les aparece? ¿Qué les aparece aquí? Ustedes van a escoger los personajes que les deben aparecer en pantalla, ¿sí? Así que necesito que estén súper atentos y van a participar allí. Escojan los personajes que consideren que van a trabajar, ¿sí? Aquí les aparece una gran variedad y con eso nosotros prácticamente estamos. Muy bien. Así que vamos a escoger. Vamos a escoger. Acá veo que ya hemos escogido algunos personajes. Aquí ya mismo les sale el sonidito también. Eso. Muy bien. Atentos, ¿ya? ¿Cómo sabe uno que ha cogido el licen? Acá me aparece el personaje y poner estar. Ajá, tal cual y ya. Ya está, ahí salí, Ismael. Eso, ahí mismo. Y ejemplo, acá también algo que es muy importante. No se olviden, les voy a poner en pantalla para que puedan también echarle un ojito, que es muy importante. Aquí salen como animalitos y todo. Licenciado, ¿nos va a poner como a jugar? Sí. Entonces acá les aparece como animalitos donde ustedes escogen el personaje que gusten. Licenciado, sí. Está interesante la situación. Tengo una gran variedad. El día de hoy me voy a convertir en un osito, licenciado. ¿en ¿Cómo serio? cambiar, Lice? No, ya no pueden cambiar. Ya si escogieron el pandita o el pingüinito o acá el zorrito, no hay problema, es del gusto que ustedes tengan. Pero la mayoría son osos por aquí. Mucho oso veo por acá, pero vale, me parece excelente. Y con esto vamos a empezar. Así que veo 16 de 18, me faltan 2 personitas más para conectarnos. Muy bien. Que el oso es cariñoso, dice. Muy bien, si es que es cariñoso, que el cariñoso no se pase. Ya ahí estamos, perfecto. No puedo. ¿Por qué no puede? Solamente tiene que escoger, ¿sí? Escójale. Por favor. Yo estoy conectada con el de mi esposo. No, entonces ahí están trabajando los dos y después trabaja de manera individual. No se preocupe. Vamos a comenzar. La primera pregunta, ojo que esto es con tiempo, ¿sí? Así que la primera pregunta en este caso es la siguiente. La tragedia es en la que los personajes protagónicos se ven enfrentados de manera misteriosa, invencible e inevitable contra el destino de los dioses. ¿Sí, no? ¿Qué será? Se acaba el tiempo y ya no les permite responder. Atentos. Siguiente pregunta. Hay que aplastar eso. Sí, tienen que aplastar las opciones y aquí no respondieron. Un subgénero lírico moderno es... No se olviden que había dos. Se acaba el tiempo. ¿Puedo pasar? ¿Cómo hago? Tienen que hacerle clic. Ahí tiene que ponerle estar y continúa, Gloria. Siguiente pregunta mientras tanto. Es rapidito. El autor que presentaba hechos legendarios, generalmente haciéndolos pasar por de verdaderos o basados en la verdad, ¿qué era eso? Dramático. Dramático. No lo diga. Ya es, cada uno lo responde. ¿Ya? Eso, no lo diga porque me lo sopan los compañeros. Siguiente. Está pasando a mí ahí el puntaje. Claro. Y el último, composición musical renacentista escrita por varias voces, con o sin acompañamiento de instrumentos de tema profano, generalmente amoroso y cuya letra solía ser un poema culto. Lo que vimos. ¿Sí?
Tengo el top 3. Quienes quedaron como ganadores en este caso son... Otra vez. No, es una No se sola. vale eso ya. Tengo a No se vale eso. Evelyn, Alejandro y Stephanie, ¿vale? Y esto queda recopilado acá. Y con esto prácticamente... Para mañana también. Ay, no, para el otro sábado. damos O sea, nos vamos culminado libre la próxima.